¿Qué pensaríais si os contara que un soldado de la Segunda Guerra Mundial luchó hasta 28 años seguidos después de que ésta acabara? Hoy os presentamos la historia de Soichi Yokoi, el soldado que más tiempo combatió durante la Segunda Guerra Mundial. Soichi Yokoi nació el 31 de marzo de 1915. Se crió en la ciudad de Nagoya, en el centro de Japón. Soichi trabajó como aprendiz de sastre cuando fue reclutado para el servicio militar en 1941, debido a la necesidad de hombres que padecía el ejército nipón. En 1944, las fuerzas americanas atacan la isla donde está destinado Yokoi, y tras una feroz y sangrienta batalla por la posesión de la isla, el regimiento de Yokoi quedó prácticamente aniquilado. De hecho, se presumió que el mismo Yokoi había muerto en la batalla. Mientras la mayoría de soldados japoneses fueron capturados o asesinados, un grupo de 10 personas, entre las que se encontraba Yokoi, se retiró a las profundidades de la selva. Yokoi decidió buscar escondite en la selva solo, pero no a mucha distancia de otros dos compañeros, con lo cual se podían visitar y ayudar de vez en cuando. Lo que ocurrió con los otros 7 soldados del grupo inicial es una incógnita, nada más se supo de ellos. No es hasta 1952, 7 años después del fin de la guerra, que Yokoi escucha mientras espía a unos lugareños que la guerra ha finalizado. Sin embargo, no estaban seguros de que la información fuera cierta, y temían por sus vidas si los capturaban o rendían, por lo que decidieron permanecer escondidos. En los primeros meses después de la guerra, Yokoi y sus compañeros aprendieron cómo atrapar y cocinar alimentos en medio de la selva. Comenzaron a fabricar su propio calzado, como sandalias tejidas con fibras vegetales, e incluso comenzaron a reparar sus ropas con pieles de sapo secas. Ya sobre 1964, Yokoi supo que ya estaba solo en su aventura. Encontró a sus 2 compañeros muertos, cada uno en su escondite, y los enterró en la selva. La agonía que mostraban las expresiones de ambos parecía indicar claramente que murieron de hambre. Yokoi tardó algo más de 3 meses en cavar su propia cueva, no lejos de las cataratas Talofofo. Tenía unos 2 metros de profundidad, apoyada por grandes tiras de bambú. La pequeña habitación subterránea tenía una pequeña entrada oculta y una segunda abertura como suministro de aire. De día se escondía en la cueva, donde guardaba las pocas pertenencias que tenía, y que se sepa solo dejaba la cueva en la oscuridad de la noche. Al principio le costaba cazar, pero con el tiempo se hizo un experto alimentándose de peces, ranas, serpientes o incluso ratas capturadas. También aprendió a recolectar las frutas y verduras que encontraba por el camino. De hecho, 2 de sus tesoros más preciados eran una trampa de anguila que se hizo él mismo, y un telar con el que hizo la ropa con fibras locales de la corteza del hibisco, en este caso con el conocimiento que tenía anteriormente como sastre. Según sus propias palabras, obtener la comida necesaria era una dificultad continua. Era la tarea más difícil, a pesar del hecho de que se dice que la comida en la jungla es abundante. Mi dieta incluía mangos, varios frutos secos, cangrejos, langostinos, caracoles, ratas, anguilas o cerdos salvajes. En cuanto al agua, aunque abundante y clara, Yokoi siempre la hervía antes de beberla. Para encender un fuego usaba una lente de linterna que mantenía entre sus pertenencias desde la huida. Así fueron pasando los días, las semanas, los meses y finalmente los años, hasta que 30 años después, alrededor de las 6:30, escucha lo que parece 2 personas hablando. Eran 2 cazadores que advirtieron algo extraño que se movía entre las ramas. Ambos estaban revisando sus trampas cuando notaron un ruido. De los arbustos emergió un japonés mayor con aspecto salvaje, que llevaba una trampa para camarones. Asustado por la visión de otros humanos después de tantos años, Yokoi intentó agarrar uno de los rifles del cazador, pero debilitado como estaba, no era rival para los 2 hombres. Yokoi, que en ese momento tenía realmente 57 años, todavía temía que su vida corriera peligro. Durante todos estos años había soñado con un primer encuentro de uno de sus superiores, alguien que por fin le dijera que no había nada que temer y que podía salir de su escondite. Los cazadores finalmente sometieron al hombre y lo sacaron atado y ligeramente magullado, y mientras lo conducían a través de la jungla, el soldado pidió que lo mataran allí mismo. Temía que lo tomarían como prisionero de guerra, y eso habría sido la mayor vergüenza para un soldado japonés y su familia. Los 2 cazadores llevaron a Yokoi a la policía.
Allí el teniente lo describió como alto, flaco, pálido, extremadamente débil, barba corta, cabello áspero recortado en la espalda, descalzo y vestido con pantalones cortos y camisa sucia. Yokoi se identificó y declaró que se había escondido en la jungla junto con sus 2 compañeros muertos, probablemente de inanición. También señaló que la ropa que llevaba estaba hecha de fibras que él mismo había tejido. Posteriormente fue entrevistado en el cuartel general de la policía por el cónsul japonés. Yokoi le dio al cónsul una lista de familiares que esperaba que aún estuvieran vivos en Japón. También reveló que originalmente había 10 hombres que habían escapado a la jungla, e incluso sabía que era 1972. Al parecer podía saber esto por seguir el paso del tiempo por las fases de la luna. Soichi Yokoi regresó a Japón en febrero de 1972 y recibió una bienvenida con honores de héroe. Sin embargo, el exsoldado encontró que la transición de hombre solitario a personaje célebre era más difícil de lo que se pensaba. Llegó a Tokio, donde le rodeaban un gran grupo de medios de comunicación. Desconcertado e incapaz de responder las preguntas que le hacían, sus primeras palabras fueron: "Vuelvo a casa con mucha vergüenza". A finales de 1972, tratando de reanudar una vida normal, Yokoi contrajo matrimonio con Miyoko, 13 años menor que él, y se establecieron en la ciudad de Nagoya. Para entonces, Yokoi ya sabía que nunca iba a conseguir la paz que tuvo durante casi 30 años en la selva. Se sentía como un extraño en un Japón moderno e irreconocible, con un avance tecnológico y un desarrollo económico que no entendía. 2 años después de su aparición, en 1974, escribió un libro de gran éxito con sus memorias. Ese mismo año se postuló sin éxito para un escaño en la Cámara Alta del Parlamento de Japón. A medida que fue pasando el tiempo, Yokoi se volvió más nostálgico y recordaba sus últimos años en Guam con cierta añoranza. De hecho, regresó a la isla varias veces antes de su muerte, el 22 de septiembre de 1997, a la edad de 82 años. Hoy el soldado sastre de Japón sigue siendo una figura única en la historia de Guam y es recordado por su insólita hazaña: sobrevivir 27 años en la selva. Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a Historias y Personajes Asombrosos. Un saludo y hasta la próxima.